si no tenemos una buena gestión de nuestras cerdas de reemplazo, esto va a hacer que actúe como una puerta trasera para el PIRS y que se pueda reintroducir dentro de la granja otra vez, incluso aunque tengamos una bioseguridad increíble. Lo que pasa en la fase uno se expresa en la 2 y lo que pasa en la 2 se expresa en la 3. Y si no, el de la uno y la 3 no se hablan, o el de la 2 y la uno no se hablan, hay un problema muy serio porque va a ser difícil atajar los problemas. Que hay que adoptar medidas de manejo, que es la clave para conseguir una estabilidad frente al virus, pero sobre todo esas medidas tienen que ser unos protocolos sencillos, porque tenemos que ser muy realistas de lo que sucede en nuestras granjas. Hola, soy Guillermo Ramis y voy a ser vuestro host en este nuevo episodio de Porcicast, en el que tenemos la inmensísima fortuna de tener a dos profesionales de la veterinaria que ahora mismo son de las nuevas incorporaciones al sector y de las que además me siento especialmente orgulloso de tenerlas en este Porcicast porque he tenido el placer de darles clase en la Facultad de Veterinaria de Murcia. Bueno, estoy hablando de Anabel Fernández y de Andrea Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros, chicas. Y lo primero que querría es, por si alguien en nuestra audiencia no os conoce, que os presentéis a vosotras mismas, que nos contéis cuál ha sido vuestra formación, vuestro devenir profesional hasta ahora mismo y a qué os dedicáis ahora exactamente. Bueno, pues Guillermo, muchas gracias por la invitación. Nosotras estamos encantadísimas también de estar en este podcast. Y bueno, yo soy Andrea Martínez, soy graduada en veterinaria por la Universidad de Murcia y trabajo en Agropecuaria Casanuevas, una empresa de aquí de la región de Murcia, donde pues soy la veterinaria sobre todo de la zona de las transiciones. También paralelamente estoy haciendo mis estudios de doctorado en la Universidad de Murcia con una línea de investigación sobre biomarcadores en saliva, en porcino. Bueno, y yo soy Anabel Fernández, también de aquí de Murcia, trabajo junto a Andrea en Agropecuaria Casanuevas y yo me encargo más de la fase de maternidad y también de nuestra multiplicadora, aparte de también transiciones y cebos, pero más maternidad. Andrea y Anabel, Anabel y Andrea, os quiero agradecer infinitamente que nos regaléis a mí y a nuestra audiencia lo más valioso que tenéis, que siempre digo lo mismo, es vuestro tiempo y vuestro conocimiento. Y para variar vamos a hablar de PIRS. Es un tema muy recurrente en nuestros podcasts, pero es que realmente es una de nuestras grandes preocupaciones y sigue siendo un caballo de batalla. Vosotras no habíais soñado siquiera todavía en estudiar veterinaria y ya estábamos peleándonos con este virus. Y 30 años después seguimos peleándonos con este virus. Así que lo primero que me gustaría es que entre las dos me describáis cuál es la situación del virus en la región de Murcia y sobre todo cuál es vuestra percepción de una granja estable y de una granja inestable en el día a día y en vuestro abordaje práctico. Pues en la región de Murcia lo que tenemos claro es que el virus PIRS está presente de forma endémica y yo creo que presenta una de las mayores preocupaciones que tenemos todos los veterinarios de porcino de la región de Murcia y del país. Entonces, y sobre todo pues con la entrada de estas nuevas cepas hipervirulentas, es deber de todos nosotros establecer unas medidas de control cada vez más estrictas y no bajar la guardia. Entonces, para mí una granja estable es aquella en la que yo consigo el nacimiento de lechones negativos a PCR del virus y también al destete conseguir esa negatividad, por supuesto con una ausencia de sintomatología clínica, tanto en los lechones como en las reproductoras. ¿Y tú, Anabel, qué me dices? Lo has dicho tan perfecto que poco me puedo añadir, la verdad. Estamos de acuerdo. Pues entonces te voy a hacer yo a ti una pregunta. Hace poco hablando con alguien me decía que carecemos de algo muy importante, de hecho era con Jaime Gómez Laguna, que es medidas de control regional, es decir, que nos coordinemos entre nosotros. ¿Qué opinas tú de esto? Entre las comunidades, ¿te refieres? No, dentro de las comunidades, entre todos los actores, administración, operadores de producción, genéticas, universidades, sanidad, autoridades sanitarias, ¿qué me dices? ¿Cuál es tu percepción del grado de coordinación que tenemos? Que me imagino cuál es el que crees que es. Yo creo que comunicarnos y tener unos registros compartidos entre nosotros creo que es fundamental para pues, poder saber un poco cómo estamos en cada sitio y poder mantener pues, esa estabilidad que buscamos
Y bueno, yo creo que sin intercambio de datos y sin intercambio de esa información entre los diferentes, creo que es mucho más fácil que el virus se disemine, que no podamos poner las medidas de control necesarias y bueno, que no podamos controlar al virus PIRS. ¿Y en Murcia cómo creéis que estamos al respecto? Porque el otro día hablábamos, por ejemplo, que en Galicia se han comunicado bastante bien y aparentemente han conseguido evitar que a partir de un brote de Rosalía se extienda por toda la comunidad. En Murcia, ¿cómo estamos? En Murcia nosotros estamos bien, estables, creo. Igualmente, aquí no tenemos, bueno, nosotros no tenemos Rosalía, por suerte, no es algo que nos preocupe de momento en exceso, pero creo que esa comunicación entre todos debe de ser es necesaria. Pues fíjate, yo creo que nos falta mucho por comunicar, pero bueno, todo es cuestión de empezar. No estamos demasiado mal o tan mal como en otros sitios, pero para mi gusto falta todavía muchísima comunicación, poco a poco, ¿verdad? Sí. Cuando yo era veterinario de campo, siempre decía lo mismo, que lo que pasa en las transiciones es reflejo de lo que pasa en los sitios 1, lo que pasa en los cebos es reflejo de lo que pasa en los sitios 2. ¿Vosotras creéis también que es importante tener bien sincronizadas maternidades y transiciones, que la disponibilidad de plazas sea la adecuada, que se permitan flujos correctos, todo dentro, todo fuera, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué importancia le dais vosotras al mantenimiento de la estabilidad de este virus? Yo desde maternidad yo creo que para nosotros, para lograr esta estabilidad frente al virus, creo que es muy necesario en cuanto a medidas de bioseguridad externa evitar que el virus entre a nuestras granjas, controlando tanto las personas como los vehículos, nuestras dosis de semen, nuestros animales que metamos en granjas de reemplazo, nuestras primalitas. Y bueno, también, por supuesto, los protocolos adecuados de limpieza y desinfección que tengamos. Y bueno, en cuanto a bioseguridad interna, yo creo que es imprescindible que mantengamos siempre unos flujos unidireccionales de lechones al destete y que realicemos siempre sistemas todo dentro, todo fuera, con limpieza y desinfección total entre lotes. Y por otro lado, pienso que desde mi punto de vista es bastante importante la aclimatación de nuestras primalas a nuestras granjas mediante un establecimiento de protocolos vacunales. Nosotros incluimos también la vacunación de PIRS, por supuesto, y realizamos un chequeo previo antes de entrar a nuestras granjas para conocer tanto el estatus sanitario de nuestras primalas, que bueno, vienen de una multiplicadora negativa, por lo que sabemos cómo vienen, pero también para chequear cómo se encuentra la granja de destino en ese momento. Joder, has hablado de bioseguridad, Anabel, y me gustaría saber la opinión que tenéis de cómo de buena es la bioseguridad interna, porque la externa ya la has mencionado, pero ¿creéis que le dedicamos tanto esfuerzo a la bioseguridad interna como la externa? Andrea, ¿qué me dices? Pues yo creo que en nuestro caso sí, o sea, a nivel de la reproductora, ya ha hablado un poco Anabel de la aclimatación de las nulíparas, que es clave para mantener la estabilidad del virus, y luego yo un poco en la parte que me toca de las transiciones, pues también el flujo que establecemos de los lechones, de todo dentro, todo fuera, igual que el flujo unidireccional que comentaba Anabel en la maternidad, pues es clave. Nosotros concretamente tenemos unas transiciones con una capacidad para 6.000 lechones. En cada nave nos caben 3.000 animales, por lo que intentamos que solamente convivan en el mismo espacio aéreo animales con 2 semanas de edad de diferencia, porque ya sabemos que animales de diferente edad van a tener estatus inmunológico diferente, favoreciendo la transmisión horizontal del virus de forma constante. Entonces, pues nosotros sí que trabajamos mucho en ello. Y en todo este esquema, Anabel, ¿qué papel jugarían pues todas estas cuarentenas y reemplazos? Desarrollame un poco más, porque decías que tenéis mucho cuidado, que tenéis una fuente negativa, pero ¿cómo hacéis para que cuando metéis estas cerdas negativas en la granja no se conviertan en bioreactores y os vuelvan a tumbar las granjas? Nosotros lo que hacemos es destetar nuestras cerditas en la multiplicadora con 28 días, pesan unos 7-8 kilos, y las mandamos directamente a la zona de recría en nuestras granjas. Como se nos suelen infectar a las 3-4 semanas, nosotros vacunamos a nuestras primalas a la entrada a granja, pues para evitar que la viremia que puedan tener posteriormente no ocurra con muchos síntomas clínicos.
Aparte, nuestro plan vacunal incluye también, aparte de la vacunación de PIRS, ponemos autovacunas de tanto estrepto, actino como disentería. Y también vacunamos de circovirus, Auyeski, influenza, micoplasma y parvo y mal rojo. Además de también vacunamos 2 veces a nuestras primalas con una vacuna de ileitis vía oral, una a los 20 kilos y otra antes de entrar al hato reproductor. Yo creo que si no tenemos una buena gestión de nuestras cerdas de reemplazo, esto va a hacer que el PIRS actúe como una puerta, o sea, esto va a hacer que actúe como una puerta trasera para el PIRS y que se pueda reintroducir dentro de la granja otra vez, incluso aunque tengamos una bioseguridad increíble. Entonces, al final, pues nuestro objetivo es hacer que tanto nuestras multíparas como nuestras nulíparas presenten un estatus inmunitario homogéneo. Betoquinol, enriqueciendo la vida de las personas a través de nuestra dedicación a la salud y el bienestar animal. No, desde luego tenéis un plan de vacunación de lo más completo que he visto fuera de guión. ¿Qué opináis de las vacunas de PIRS? Es un tema complicado. Bajo mi punto de vista, hay momentos donde es una medida sanitaria que puede ser efectiva, teniendo en cuenta que no existe una protección completa entre las cepas que hay diferentes en el campo. Entonces, muchas veces esa protección puede verse limitada. Lo que sí que es absolutamente cierto es que esa vacunación de PIRS, si no la acompañamos con todas las medidas de manejo que hacemos entre la maternidad y la transición, pues no vamos a hacer nada. Pero lo que sí que pienso es que es una herramienta en un momento puntual. Eso hablando en lechones. Yo básicamente también pienso que la vacunación de PIRS es una herramienta complementaria y que no podemos dejar de lado las buenas prácticas de manejo y el juicio veterinario, y que al final los veterinarios de campo que logramos establecer una estabilidad frente al virus somos los que comprendemos pues, que la verdadera contención del virus se logra gracias a todas estas medidas de manejo y no solo a poner una vacuna y ya. No, y sobre todo una vacuna que sabemos que, como decía Andrea, de forma heteróloga a veces funciona y otras veces no funciona, pero desde luego producir sin vacuna es bastante peor. Exacto. Está claro que es una herramienta que no funciona como otras vacunas, al nivel de otra vacuna. Habéis citado la Auyeski, es la vacuna que mejor funciona de la historia de la veterinaria. Pero claro, esta pues tenemos que utilizar las que tenemos. Oye, Andrea, por seguir un poco contigo, ¿qué medidas adoptas para reducir el estrés en las transiciones y conseguir con esto mejorar un poco el estado sanitario de los animales? Pues mira, nosotros en las transiciones contamos con aerotermos, entonces el día antes de la llegada de los lechones a la transición, lo que hacemos es calentar las salas, porque este estrés térmico pues, nos puede afectar a los lechones en este momento de máxima vulnerabilidad inmunológica. Y luego también lo que hacemos es, bueno, bajo mi punto de vista, los destetes tardíos con 28 días también es clave, porque vamos a conseguir en el lechón 2 características principales que para mí van a definir la calidad del lechón, que son un buen peso al destete y un mayor grado de inmadurez, tanto intestinal como inmunológica. Entonces, con estos destetes tardíos, al final de la lactación, yo voy a conseguir que un lechón consuma unos 60 gramos de pienso al día. Entonces, lo que nosotros hacemos es que durante la lactación vamos a introducir el pienso pre-starter en los lechones. De esta forma, la anorexia post-destete la vemos un poco disminuida. Y bueno, ya sabemos que esta anorexia post-destete es la causante de una disbiosis, del incremento de permeabilidad intestinal, de la atrofia de las vellosidades, por lo que uno de mis principales objetivos es reducirla. Y más allá de esto, ¿qué factores crees tú que con respecto a PIRS, te mantienen unos animales estables o los convierten en un grupo inestable? ¿Qué factores de manejo o...? ¿Qué factores en general? Cita todos los que tú creas. Pues el flujo de los lechones para mí es el principal factor. Luego el peso que yo consiga de los lechones al destete, y luego la estabilidad que yo tenga en maternidad también, porque si yo desteto animales que ya son virémicos, pues la transición va a actuar como un amplificador del virus. Va a aumentar mucho la replicación y va a aumentar mucho la prevalencia.
Entonces, para mí un factor fundamental es actuar en esos lechones que como principal objetivo que no nazcan virémicos, trabajar en eso. Oye, ¿limitáis el consumo del pienso de la cerda? Es decir, ¿tenéis un límite máximo de kilos al año que durante la lactación al que tenéis que ajustar? ¿O habéis adoptado máquinas automáticas de alimentación? ¿Cómo estáis con ese tema? Porque esto también se ha vuelto un tema como muy de moda y aparentemente hasta ahora hemos estado restringiendo el pienso y esto no es una buena idea. ¿Qué opináis? Nosotras sí que en nuestra granja de madres, en la gran mayoría, tenemos sistemas de alimentación automática. Y la verdad es que nos va bastante bien. Nos va bastante bien. Una vez que determinamos la curva que queremos ponerle a nuestras cerdas, cambiando tanto si es nulípara o si es multípara, y la ajustamos bien, no hemos tenido problemas y la verdad es que nos funciona bastante bien. Para mí es uno de los grandes avances de la cría de precisión, ¿eh? Hemos descubierto incluso que una cerda puede hacer una lactación sin perder 1 milímetro de grasa. Esto antes era impensable. Antes teníamos cerdas que perdían 3, 4, 5 milímetros durante la lactación sin ningún tipo de problema. Muy bien, Anabel. Oye, ¿qué errores se suelen cometer en las maternidades que al final pues desembocan en un problema de PIRS en la siguiente fase, en la transición? ¿Qué errores puedes cometer tú que vaya a pagar el pato Andrea? Yo creo que los problemas que podemos tener en maternidad que vayan a repercutir luego en transición son, en primer lugar, las adopciones y las mezclas de los lechones entre diferentes camadas o salas. La falta de limpieza, que no se realice bien el sistema todo dentro, todo fuera entre lotes. Y la presencia, creo, también de lechones virémicos al destete por fallos en esa estabilidad en nuestra granja de madre. Yo creo que eso va a permitir que el virus llegue hasta final de transición y se mantenga en el sistema y no podamos ser capaces de quitarlo. Por tanto, yo creo que, aparte, estos errores nuestros en maternidad van a generar un flujo constante de virus hacia la transición que le llegarán a Andrea y no vamos a poder lograr esa estabilidad, prolongando de esta forma también, yo creo, los cuadros respiratorios crónicos en estos animales. La verdad es que coincido absolutamente contigo, de acuerdo. Y en el sitio 2 no te vas a librar tú tampoco, ¿eh? ¿Qué fallos cometes tú que hace que en el cebo se complique notablemente la vida del veterinario y del cuidador? Pues, bueno, en la transición también hemos hablado del flujo en maternidad, pero no podemos olvidarnos tampoco del flujo en la transición. Nosotros lo que hacemos es clasificar los lechones en su llegada en función a su peso para hacer grupos homogéneos, evitando el estrés por jerarquías, aumentando la recuperación clínica, el acceso al pienso, a bebida. Entonces, también en cada sala incluimos una cuadra de enfermería, también para mejorar esta recuperación clínica. Todo eso, que son pequeñas medidas de manejo, si empieza a fallar en eso, no va a ser determinante, claro, pero es un cúmulo de medidas de manejo que me va a mejorar mucho la recuperación de los animales, la duración de la enfermedad, etcétera. O sea, que tú estás convencida de que tu trabajo debería producir un lechón de calidad que luego en el cebo no hay problema, ¿verdad? Hombre, la calidad que yo mande los lechones al cebo va a ser determinante. Y también hay diferentes factores que nos van a determinar esa calidad de lechones que enviamos a cebo, como la variabilidad de pesos. Un poco hablando de la recuperación clínica que estaba comentando, yo si tengo una duración de la enfermedad muy larga, no consigo disminuir la sintomatología clínica, voy a tener una variabilidad de peso bastante grande y cuando envío eso a cebadero, pues también es un problema. Y sobre todo porque en el cebadero además tienes generalmente una pérdida de condiciones ambientales bastante importante, sí, con respecto a las transiciones. Las transiciones suelen estar muy controladas, toda la ventilación, la temperatura, el porcentaje de humedad relativa, todo eso está muy controlado. ¿Testáis los lotes para saber si tenéis lotes virémicos todavía y en función de eso decidir dónde van a ir? ¿O no tenéis la capacidad logística de poder hacer eso? Lo digo porque, bueno, cuando nosotros tratábamos de hacer eso nos encontrábamos que luego no estaban disponibles los cebos más adecuados para cada lote dependiendo del estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Dime cómo lo hacéis vosotros. Para nosotros la monitorización es clave, la monitorización constante. Debemos detectar dónde se ocurre el punto caliente de nuestros animales, dónde se infectan para poder actuar. Ya que si la prevalencia es muy alta y tengo una infección mucho más temprana,
quizá estoy teniendo un problema en la lactación. El principal objetivo es que la infección sea lo más tardía posible para que la duración de la enfermedad, como decía antes, sea menor. Entonces nosotros sí que monitorizamos con fluidos orales los animales a las 6 semanas, a las 9 semanas, y luego al destete también enviamos muestras de tejido pulmonar para chequear cómo se están destetando los animales, si están virémicos o no están virémicos. Y a la salida a cebo también. Pero la verdad es que eso no determina si mandamos los animales a un cebadero u otro, porque la verdad es que tenemos condiciones similares en todo, pero sí que va a determinar las medidas un poco que implantemos. Por ejemplo, trabajar un poco más en alguna vacunación de lechones a año procesado o mejorar las adopciones de alguna granja de madres que podamos sospechar de decir... Sí. Quizá a lo mejor están haciendo movimientos con lechones que me está desestabilizando un poco la granja. Sí, depende un poco el momento en el que veamos que se infectan nuestros animales, actuar en ese punto antes de que suceda y adoptar esas medidas de manejo o corregirlas. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Oye, me gustaría preguntaros sobre una medida concreta de bioseguridad, que es todo dentro, todo fuera. ¿Sois capaces de hacer todo dentro, todo fuera por sitio en los cebaderos, por ejemplo? ¿O sois capaces de hacer todo dentro, todo fuera en las salas de transición y en las salas de maternidad verdaderamente estricto? Contadme cómo lo hacéis. ¿Hasta dónde podéis llegar en todo dentro, todo fuera? Pues en las transiciones, como comentaba, tenemos un máximo de 2 semanas de edad de animales conviviendo. Intentamos que no sea más, porque si no, sí que vemos consecuencias. Y en los cebaderos, la verdad es que siempre intentamos, y la verdad es que se cumple, que no convivan animales de mayor edad con los animales pequeños. O sea que dentro de las condiciones de campo, la verdad es que lo cumplimos bastante bien. En maternidad sí que se cumple bastante bien lo del sistema todo dentro, todo fuera, y limpiamos y desinfectamos entre lotes bastante bien. Sí. O sea, ahí... Además, en los cebaderos ahora estamos incluyendo una medida que es una máquina que limpia los fosos por debajo. Entonces, una vez que salen los animales, pasamos, bueno, aparte de todo el lavado, la desinfección, desinfección de tuberías de forma interna, de silos y tal, nosotros ahora hemos implementado esta medida y la verdad es que funciona muy bien. Para limpiar las rejillas por debajo. Sí, sí, conozco el sistema y la rejilla es la gran olvidada. Sí. Aunque esté limpia por encima, parece que ya está limpia, pero luego ves por debajo y tiene demonios despuntados, como decimos en Murcia. Oye, vamos a hablar un poquito de diagnóstico. Me gustaría saber primero, ¿qué parámetros productivos son los primeros que se alertan de que probablemente la granja o ya está desestabilizada o se va a desestabilizar en breve? Y habladme sobre la serología, la interpretación de serología en madres, porque a veces no es fácil, ¿no? Y una seroconversión en las cerdas no es fácil de interpretar. Repartiros las preguntas como queráis o hablar las dos, porque me gustaría saber la opinión de las dos. Yo creo, sabemos que cuando hacemos un ELISA estamos detectando anticuerpos, no estamos detectando el virus. Por tanto, yo creo que si tenemos una seroconversión de nuestras cerdas un poco aislada, puede depender bastante del contexto y hay como muchas interpretaciones. Yo creo que, por un lado, puede ser que hayamos vacunado o revacunado recientemente la granja y que tengamos una seroconversión que va a durar entre 7 y 21 días después de esta vacuna. También puede ser que nuestros animales se hayan expuesto a una exposición subclínica, porque en granjas positivas que están estables pueden ocurrir estas exposiciones leves al virus de la granja y que no haya sintomatología clínica.
O también, el peor de los casos, que es el que nunca queremos que nos pase, fallo en la bioseguridad interna, que se nos reintroduzca el virus. Y si esta seroconversión se nos da en ausencia de nuestra vacunación, que no hemos vacunado, y afecta como a grupos concretos, sí que podría ser una infección reciente. Entonces yo creo que si hacemos PCR y es negativa y nuestra serología es positiva, yo creo que nuestras granjas se pueden seguir considerándose estables. Sin embargo, si nuestra PCR es positiva, nosotros lo que hacemos es realizar la secuenciación de la OR5 para comparar con la base de datos de nuestra granja y determinar por si el virus es de fuera, es nuestro, y bueno, ya consideramos la granja inestable. No tengo nada que añadir, lo ha dicho perfecto. Y luego con respecto a la otra pregunta que decía Guillermo, primero me voy a la maternidad y veo el porcentaje de animales débiles, el porcentaje de nacidos muertos que estoy teniendo y de la viabilidad de los lechones en maternidad. Y luego cuando llegan a la transición, el peso al destete y lo que hablábamos antes de la variabilidad de peso también me va a alertar un poco de la estabilidad sanitaria frente a PIRS. Y también el porcentaje de animales inadaptados que yo tenga en la transición, porque los animales virémicos pues tienen mayor grado de anorexia por destete. Entonces, pues si tengo un porcentaje muy alto, quizá está ocurriendo algo en la granja. Yo sí que no tengo nada que decir, lo habéis dicho perfectamente. Si tuvierais que resumirlo, esta va para ti, Anabel. ¿Cuáles serían los 3 pilares más importantes para lograr una estabilización frente al virus PIRS en la maternidad? Principalmente, yo diría los flujos unidireccionales de los lechones, que vaya todo en una dirección, que no movamos lechones hacia atrás. El manejo de las nodrizas también creo que es muy importante. Nosotros nuestro objetivo con esto es mover cerdas y no mover lechones, para evitar que el virus persista. Nosotros en una sala de 14 plazas dejamos un hueco libre. En ese hueco ponemos los lechones pequeños, sobrantes, de las camadas, y traemos una cerda de 5 a 7 días de lactación. En el hueco de esa cerda traemos una cerda de 20 días, y los lechones de 20 días se quedan solos hasta final de lactación, con agua y con pienso. Por tanto, como he dicho, que el objetivo nuestro es mover cerdas y no lechones. Creo que también es bastante un punto fundamental en esta estabilización. Aparte de la limpieza y desinfección, el sistema todo dentro, todo fuera, del que llevamos hablando todas las preguntas. Y me has dicho 3, pero te voy a decir 4 porque creo que la monitorización... Escucha, siempre que sobre, nunca que falte. La monitorización creo que también es clave, el análisis continuo de nuestra información. En maternidad mandamos lenguas de lechones nacidos muertos semanalmente, separamos nulíparas de multíparas. Y bueno, yo creo que en resumen el equilibrio de esos 4 pilares es lo que va a hacer pues que la estabilidad no sea un concepto temporal, sino que sea un estado que se mantenga en el tiempo. Definitivamente, sí. Oye, Andrea, ¿y tú te hablas con Anabel? ¿Cómo os comunicáis entre fases? ¿Hay una comunicación fluida entre las distintas fases de producción que os permita, por ejemplo, ser ágiles en la respuesta en un cambio de estatus o en un cambio de sanidad? Depende de la semana, no hablamos más o menos. Sí, hombre, por supuesto. Eso es clave, tener reuniones de producción donde hablamos sobre el estatus sanitario de la granja, donde juntamos todas las analíticas y vemos qué está sucediendo y tomar decisiones de forma conjunta. Todas las fases es que es clave. Yo creo también que sin esa comunicación entre las 3 fases, entre todo el equipo, yo creo que sin esa comunicación cada fase al final va a solucionar síntomas, pero no la causa real del problema. Entonces yo creo que esos datos que compartimos van a hacer que tomemos decisiones y que esa sea la clave para poder mantener la estabilidad en nuestras granjas. En Vilomix Iberia estamos listos para ayudarte a enfrentar los desafíos de la ganadería moderna, creando soluciones nutricionales innovadoras y de alta calidad, y sobre todo cuidando de tus animales y del planeta. Definitivamente estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. Yo recordad lo que este mantra se cumple siempre. Lo que pasa en la fase 1 se expresa en la 2 y lo que pasa en la 2 se expresa en la 3. Y si no, el de la 1 y la 3 no se hablan, o el de la 2 y la 1 no se hablan, hay un problema muy serio porque va a ser difícil atajar los problemas. Joder, esta es para los dos y me gustaría saber además la opinión de los dos. ¿Qué opináis de las nuevas herramientas de diagnóstico? Estamos hablando de diagnóstico por secuenciación, estamos hablando de genómica, estamos hablando
de secuenciación de genoma completo, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de cría de precisión con todos estos dispositivos de vigilancia y monitoreo clínico que tenemos. ¿Cómo vais a poder utilizar todo esto y en qué os va a ayudar a mantener vuestro estatus y a mantener a vuestros animales más sanos? Yo creo que es importante que no haya una saturación de información y porque muchas veces la toma de decisiones es similar con un poquito menos de información que con demasiada información. Y yo creo, bueno, por la parte un poco que estoy descubriendo haciendo mi tesis doctoral, que tenemos una cosa muy interesante que son los biomarcadores, pues ya sea en suero sanguíneo, en saliva, que nos da una información súper valiosa del estatus inmunitario de nuestros animales. Hay algunos biomarcadores como son la aptoglobina, la proteína C reactiva, muy sensibles para detectar la inflamación, que nos pueden ayudar a detectar procesos subclínicos y ayudar a monitorizar nuestras explotaciones. Entonces, pues yo creo que por ahí también, aparte de lo que has dicho, añadir esa nueva herramienta que veo muy interesante. No te olvides de las heces, que también dan un montón de información con biomarcadores como la calprotectina. Te lo digo porque como yo me dedico a eso, pues, te lo voy a añadir sí o sí. La calprotectina es una herramienta que yo creo que en un futuro va a ser... Y que va a gracias ser a algo que vamos a descubrir increíble. Sí, que gracias a eso yo creo que podemos anticiparnos un poco a que los animales realmente se nos pongan malos y ya no haya como otra solución y podemos anticiparnos a esos síntomas clínicos y poder actuar antes. Que la monitorización tiene que ir más allá de una PCR, de un test ELISA y todo eso que es más convencional. Quizá podemos ir más allá con nuevas técnicas que se están desarrollando. Entonces, si ponemos cacharros que escuchan los sonidos respiratorios de los animales, ponemos narices artificiales, ponemos sensores de temperatura de agua, de bebida y de gases y hacemos biomarcadores, ¿para qué servimos los veterinarios? Nos echan del trabajo, no sirvió para nada. No, Dios nos libre. ¿De verdad creéis que nuestra profesión está en riesgo? Y ahora lo pregunto en serio. Yo creo que no. No. Ah, menos mal. El juicio clínico de un veterinario es imposible que se sustituya con cualquier sensor térmico. Los aparatos fallan al final. Escuchad, chicas, que yo voy estando amortizado, pero a vosotros os queda mucha carrera, así que tenéis que pelear para que esto no pase jamás. Y estoy de acuerdo con vosotras. El criterio clínico de un veterinario debe muchas veces de prevalecer sobre cualquier análisis de laboratorio. Y tú, Andrea, ahora que estás metida en ese mundo, sabes que a veces los análisis descontextualizados no te dan ninguna información y más bien, como dices tú, son un enredo más que una ayuda. Joder, estoy disfrutando muchísimo y vuelvo a decir, porque además sois dos personas muy especiales para mí, porque os he dado clase y porque estoy muy orgulloso de que estéis en el porcino, pero vamos a ir teniendo que terminar. No quiero tampoco robar más tiempo, que insisto que es lo más valioso que tenéis, y quiero que las dos me dejéis un mensaje para los veterinarios de campo que están liados con estas cepas hipervirulentas de PIRS, con estas granjas inestables. Darles un consejo de qué tienen que hacer más allá de la vacunación, que ya sabemos que no es una medida 100% efectiva. Yo, como he dicho anteriormente, me retracto. Mi mensaje sería volver a repetir que la vacunación es una herramienta complementaria, que no es exclusivamente la única solución, que debemos realizar unas buenas prácticas de manejo. Necesitamos que haya una estrategia integral de control sanitario. Y bueno, que al final eso, con los veterinarios de campo que conseguimos esa estabilización, son los que entendemos que necesitamos tanto el juicio clínico como los 4 pilares fundamentales, que te he comentado anteriormente, y por supuesto la vacunación, pero a modo de herramienta y no como única solución. Definitivamente. ¿Y tú en la transición qué, Andrea? Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Anabel, por supuesto, y que hay que adoptar medidas de manejo, que es la clave para conseguir una estabilidad frente al virus, pero sobre todo esas medidas tienen que ser unos protocolos sencillos, porque tenemos que ser muy realistas de lo que sucede en nuestras granjas. Entonces no podemos pedir protocolos súper difíciles porque luego al final no se van a cumplir y va a ser mucho peor. Entonces mi mensaje yo creo que sería hacer unos protocolos sencillos pero eficaces. Y luego también, aparte de las medidas de manejo y la vacunación, también creo que tenemos que ser muy conscientes de que
tenemos que reducir mucho el consumo de antibióticos y abordar los problemas sanitarios desde otro enfoque distinto al que se venía abordando años atrás. Tenemos que ser responsables con lo que hacemos como veterinarios. Fíjate, yo el miércoles con Jaime Gómez Laguna soñaba, ¿no? Y le decía, joder, ¿tú crees que algún día, en vez de mutar este maldito virus a una cepa hipervirulenta, le va a dar por mutar a una cepa patógena que además se transmita muy fácilmente y que inmunice a los animales de forma cruzada contra las demás cepas? Y Jaime se reía y dice, joder, qué bonito es soñar. Porque desde luego es otra dimensión producir sin este virus. Hace 3 semanas estuve en Brasil y cuando les cuentas estas cosas pues no salen de su asombro. Porque claro, ni se imaginan qué infierno puede llegar a ser una granja inestable. Chicas, ¿qué os voy a decir? Estoy encantado de estar con vosotras, pero esto va llegando a su fin. Y como hacemos con todos nuestros invitados, al final de vuestra intervención os vamos a pedir que invitéis a alguien que querríais ver en un podcast como este que acabamos de hacer y que querríais escuchar. Da igual el número de personas que nominéis y da igual el ámbito de la producción porcina que sea. Adelante. Yo creo que estamos bastante de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo en nuestra persona nominada, que es una compañera y amiga nuestra del sector porcino, que es Rocío García Espejo, que trabaja aquí en la región de Murcia. Entonces queremos verla hablar de algo por aquí. Seguro que tiene muchísimas cosas interesantes para contar. Pues ¿sabéis lo que os digo? Que recogemos la invitación, porque además Rocío también es una gran amiga mía, así que no os quepa la menor duda de que antes o después veremos a Rocío García Espejo sentada donde estáis vosotras, hablando de lo que sea, porque es verdad que con Rocío podemos hablar de muchísimas cosas. Sí, totalmente. Andrea, Anabel, he sido muy feliz de este rato con vosotras. Os vuelvo a agradecer que nos regaléis eso tan preciado que tenéis y ha sido un verdadero placer y un verdadero honor para nosotros en Porcicast teneros en este episodio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Guillermo.